Los trabajadores migrantes, al igual que el resto de las personas, deben tener garantizado el goce y ejercicio de los derechos humanos en los estados donde residen. Estos derechos están dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos y se encuentran protegidos por la mayor parte de las constituciones nacionales. A continuación veremos algunos de estos derechos de forma general. Haga clic en las diversas partes de la silueta para conocerlos. ¡Adelante! En muchos países existen leyes que protegen a las personas contra la discriminación, pero en la práctica no siempre se aplican de forma eficaz. Es común ver cómo algunas de estas leyes suelen ser limitadas cuando se trata de nacionalidad. Por esta razón, un derecho fundamental para los trabajadores y trabajadoras migrantes es precisamente el derecho a un juicio justo, es decir, que puedan disfrutar del mismo acceso al sistema judicial que los nacionales y que puedan obtener una reparación en caso de ser víctimas de abusos en el país de destino. La esclavitud, el trabajo forzoso y los tratos inhumanos o degradantes afectan con frecuencia a la mano de obra migrante, sobre todo aquella que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso de personas migrantes que han sido víctimas de la trata de personas y que han sido sometidas a abuso o situaciones de servidumbre por deudas o forzadas a trabajar jornadas laborales prolongadas sin días de descanso. Específicamente en el caso de los trabajadores y trabajadoras migrantes, la esclavitud y el trabajo forzoso están prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Laboral. La Convención de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes y sus familiares contiene esta prohibición en su artículo 11. Muchas personas migrantes, incluidos aquellos que tienen un permiso de trabajo, son a menudo objeto de hostigamiento por parte de funcionarios de los puestos fronterizos y oficiales de la policía en los países de destino. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, sin embargo, que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria ni privado de su libertad, salvo por las causas establecidas en la ley, y de acuerdo a los procedimientos que ésta establece. El derecho a la libertad de movimiento es otro de los derechos que protegen a los trabajadores y trabajadoras migrantes. Es una práctica común entre los empleadores y agencias de contratación confiscar los pasaportes de los trabajadores y trabajadoras migrantes, a fin de garantizar que no salgan del país antes de concluir su trabajo. Esta práctica no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos, que protegen la libertad de movimiento dentro del territorio del país de destino, así como el derecho a salir de este, para todo trabajador migrante en situación regular. Además de los derechos civiles que acabamos de repasar, los trabajadores y las trabajadoras migrantes gozan también del derecho al trabajo y otros derechos relacionados con el empleo. A continuación nos enfocaremos en el acceso al empleo o derecho al trabajo. El derecho al trabajo está estipulado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 6. La aplicación eficaz de este derecho a las personas extranjeras genera polémica, ya que los estados de destino con frecuencia no se sienten obligados a garantizar el derecho al trabajo a los trabajadores extranjeros. En la actualidad es común que los estados restrinjan el acceso de la mano de obra al mercado laboral, en particular mediante el requisito de un permiso de trabajo. Podría argumentarse que el acceso de los trabajadores y trabajadoras migrantes al empleo es un aspecto en el que los estados tienen amplia autoridad para distinguir entre nacionales y extranjeros. Es importante mencionar que el convenio número 143 de la OIT prevé el libre acceso al mercado laboral para los trabajadores migrantes que residan legalmente en el país, después de 2 años de empleo o bien después de concluir su primer contrato de trabajo. Esta es una disposición progresista, y parece ser una de las razones de fondo por las que este instrumento no ha recibido amplia aceptación. Complementario al derecho al trabajo están los derechos relacionados con el empleo, los cuales se basan en un principio primordial de derechos humanos. Todo trabajador extranjero debe ser tratado en igualdad de términos con respecto a los nacionales. A partir de este principio nacen los otros derechos. Veamos. Igual remuneración por trabajo de igual valor. Prohibición a la realización de deducciones salariales ilegales.
Si bien es inevitable que los trabajadores pierdan sus trabajos en los periodos de crisis económica, no debe discriminarse entre la mano de obra nacional y la extranjera sin que medie una razón justificada. Por otra parte, se encuentran también los derechos sindicales. Están universalmente reconocidos en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en convenios específicos de la OIT. Los derechos sindicales incluyen a su vez los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Por último, tenemos el derecho de los trabajadores migrantes a la igualdad de trato con respecto a los nacionales en cuanto a los derechos derivados de empleos anteriores en materia de remuneración, seguridad social y prestaciones afines. Existe una serie de derechos económicos y sociales que también aplican para los trabajadores y trabajadoras migrantes. A continuación veremos algunos de ellos. Acceso a atención médica. La Convención de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes distingue entre la atención médica de emergencia y los servicios para el cuidado de la salud, entendidos en sentido más amplio. La primera de ellas, es decir, la atención médica de emergencia, debe estar disponible para todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias, sin importar que se encuentren en condición irregular. Acceso a beneficios por concepto de desempleo. Es importante reconocer que la pérdida del trabajo por parte de una persona migrante no debería conllevar automáticamente la pérdida de su residencia legal en el país de destino. Acceso a la vivienda. El derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo una vivienda digna, es un derecho fundamental de toda persona. Contar con una vivienda apropiada, sin embargo, se constituye en un problema para muchas personas trabajadoras migrantes, sobre todo aquellos que viven en las zonas urbanas. La Convención de Trabajadores Migrantes promueve la igualdad de trato entre la mano de obra migrante con residencia legal y los nacionales desde el punto de vista del acceso a la vivienda. Acceso a la educación. La Convención proclama el derecho a la educación en condiciones de igualdad con respecto a los nacionales, para los hijos e hijas de todo trabajador migrante con residencia legal. Derecho a la vida en familia. Si bien los instrumentos internacionales no establecen expresamente el derecho a la reunificación familiar, tanto el Convenio número 143 de la OIT como la Convención de Naciones Unidas para los Trabajadores Migrantes estipulan que la misma debe facilitarse. Si desea conocer sobre los derechos relacionados con el trabajo en América Latina, haga clic en el botón que aparece en pantalla. ¡Felicidades! Ha llegado al final de este recorrido. En esta última etapa, usted aprendió la importancia de los derechos civiles, económicos y sociales para los trabajadores y trabajadoras migrantes. Entre ellos, los derechos civiles. Protección eficaz contra la violencia, la amenaza o la intimidación, la xenofobia y la discriminación. Protección contra la esclavitud, el trabajo forzoso y los tratos degradantes o inhumanos. Protección contra el arresto y la detención arbitraria, y la libertad de movimiento y derecho a salir del país. También analizamos el tema del acceso al empleo y los derechos relacionados con las condiciones de trabajo y otros derechos económicos y sociales. Le recuerdo que si tiene dudas sobre cualquiera de los temas, puede repasar el contenido ingresando nuevamente a cada una de las unidades. ¡Hasta la próxima!